Lo que escucho una chica. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Cierto? Sí, 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 profe. sí me escuchan. A ver, Shirley. Clarito, profe. Ok, miren, en esta sección se supone hasta el día, hasta el miércoles, hasta el jueves en la mañana, hasta ayer en la mañana habían 19 inscritos. Supongo que ese es el número de estudiantes que se van a conectar hoy. De los cursos de matemática, este es el que tiene menos estudiantes. Y creo que 2 de sus compañeros están asistiendo a otra sección, pensando, como muchos de ustedes me escribieron, que se estaban dando las clases los lunes, ¿no? Entonces les recuerdo a todos que el viernes pasado fue feriado, y como fue feriado, obviamente ustedes no tuvieron clase. Entonces yo sé que andan preocupados por los deberes y por todo lo que tienen pendiente conmigo. Lo que no han visto, ejercicios que ya deben de resolver y no han visto cómo se hace, entre otras cosas, ¿cierto? Sí, profe, porque yo estaba viendo que en la semana 1 había dejado una tarea, pero Sí, y hasta la 16 tienes tarea, Shirley. Ya eso todo está listo. ya, profe. Entonces, yo sé que andan preocupados con eso. Y bueno, como les he manifestado a todos los que se han comunicado conmigo de los viernes, que son 2 secciones de matemática, superior 4, les digo lo mismo a todos. No se preocupen, eventualmente o paulatinamente los iré nivelando porque solamente perdieron un día de clase, ¿no? Lo bueno de esta modalidad que estamos viendo ahora, debido a que lo que todos sabemos que el mundo está pasando, es que todo queda grabado. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Yo voy a tratar de nivelar la teoría hoy y conjuntamente voy a tratar de que lleguemos a hacer un par de ejercicios. Sin embargo, en la teoría voy a ir muy rápido, muy rápido. Y el objetivo de hacerlo así es que podamos llegar a los ejercicios que al final de cuentas ustedes como ingenieros son lógicos, y como son lógicos, entonces de esa forma comprenden más los contenidos, ¿no? Hasta ahora ya está el número de inscritos puestos. Ay, hay caras conocidas, supongo, ¿no? Si se termina de conectar. Chamorro, creo que lo conozco, ¿no? O se parece a otro estudiante que le he dado clase. Por eso dije que hay caras conocidas. Entonces, mire, no se preocupen, les vuelvo a repetir a los 4 que se acaban de conectar. Yo a ustedes, a esta sección, les tengo que modificar la fecha de entrega de los deberes de la semana 1 y un par de días de la semana 2. A ustedes les va a parecer que está cerrada, pero se les va a habilitar un botoncito que les va a permitir enviar el deber, ¿no? El deber de la semana 1 sí no es nada complicado, y creo que el de la 2 tampoco. Son unos ejercicios que ahora van a ver en la presentación que vamos a tener. Pero sí me gustaría, antes de iniciar, saber si ya ustedes tienen un presidente de curso. Recuerden que eso es sumamente importante porque con él y con todos me estaré comunicando. ¿Ustedes tienen algún presidente de curso, estimados? A ver. No se ha elegido en la primera reunión esta Ortega, materia. dígame. ¿Algún presidente de curso? Si Ortega, si usted está hablando, no se le escucha, ¿sabe? Porque ahí se ve que usted habilitó el micrófono, pero nada que ver. Sí, Entonces, no, ¿tienen no algún tenemos presidente de todavía. curso? ¿Mm? Tenemos, profe. ¿Cómo? No, no tenemos. Ah, ya. ¿Esta es la primera clase de ustedes? En matemáticas, sí. No, de todo. O sea, como cuando yo consigo un grupo así, quiere decir varias cosas. Uno, puede ser que es la primera clase de todo el semestre. Dos, bueno, que es una sección que reunieron de varias personas que no se conocen, o sí se conocen entre ustedes. Lo que pasa, profe, es que, o sea, hay algunos que, o sea, por ejemplo, yo estoy con algunos paralelos, estoy en el paralelo B y también estoy en el paralelo A, entonces creo que a algunos compañeros les pasa lo Ah, ya, mismo. ya, ya. Bueno, ojalá que hoy al final de la clase ustedes puedan decidir quién va a ser su presidente de curso. Miren, ¿alguno de ustedes tiene problema con la matrícula? Mientras yo voy copiando algunas cosas aquí.
Y me refiero a que si ya aparecen los listados, si ya aparece en el CIGE. Sí, y la pregunta se las hago porque las autoridades de la universidad nos han pedido que por favor regularicemos, que les digamos a ustedes que se regularicen su matrícula y por la sencilla razón de que ustedes tienen que tener asistencias, mientras no estén regularizados no tienen asistencia, no aparecen en los listados y bueno, se les va a complicar un poco porque entonces después ¿cómo justifican? Recuerde que a pesar que estamos en esta modalidad, también puede tener inasistencia, ¿no? Miren, eso que acabo de escribir en el chat es mi número de teléfono. Yo les doy el número de teléfono a todos mis estudiantes, pero le pongo condiciones. Usted me va a escribir ¿cuándo? 2 puntos. 1, tenga problemas con mi materia. 2, que usted necesita una consulta y en verdad no sabe cómo resolverla. Entonces usted me va a buscar. 3, tiene algún problema en este caso de conexión. Cuando nos veamos, si Dios quiere, nos veamos presencialmente, usted tenga algún problema para llegar. Y 3, si tiene, repito, alguna dificultad con esta asignatura. Entonces, usted resuelve sus problemas con la asignatura directamente con su tutora, que en este caso soy yo. Entonces, por acá dice el señor Chamorro que él propone al señor Luis Espinosa. De todas maneras, al final, ustedes piénsenlo y les vuelvo a hacer la pregunta, al menos que haya otra propuesta por allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Buenas noches, Vladimiro. Miren, voy a ir con la teoría un poco rápido para alcanzar un par de ejercicios al final de la clase. Es necesario que lleguemos hasta ahí porque ya usted tiene, de hecho, un deber de la semana 2. Entonces ya llevaría 2 atrasos, semana 1 y semana 2. Repito para los que se conectaron de último. Les voy a dar tiempo y por eso es que necesito que al final de la clase tengamos un presidente porque a través de él les voy a decir, miren, la tarea 1 usted tiene tantos días más. Aunque ahí le aparece que ya está retrasado, no se preocupe, para la sección de los viernes no hay ningún problema. ¿Por qué? Les hablo en un par de minutos de cómo van a ser las evaluaciones. Mire, como ustedes no son estudiantes del primer semestre, ya ustedes saben cómo son las reglas. Saben que la universidad desde el semestre anterior empezó con un nuevo esquema de evaluación y que bueno, en función a darle fortaleza a este nuevo esquema de evaluación, ustedes ahora van a tener su último examen, que es el examen parcial en la semana 17. ¿Y el por qué? Bueno, debido a que los estudiantes de ingeniería con esta nueva modalidad de evaluación, seguramente es lo que Nayade cree, ojo, es mi opinión, seguramente se confiaron y dejaron de resolver, de enviar deberes, las notas en verdad bajaron un poco, ¿no? Entonces, en función, la universidad, aplicando las estrategias para que ustedes obtengan la excelencia académica, ahora en la semana 7 y en la semana 16, ustedes van a tener un refuerzo académico. En esa semana no se adelantan contenidos, en esa semana se resuelven, se les da a ustedes las guías, la guía necesaria para que pueda terminar con éxito en la semana 8 el examen parcial y en la semana 17, porque ahora se le suma una semana más al semestre, su examen final. Les recuerdo, siempre les voy a estar recordando esto, que las actividades de seguimiento son 60% de su nota y usted falla en una de no entregarla, entonces usted está fallando con el 60% de su nota. Con Nayade, usted tiene deberes desde la semana 1 hasta la semana 16. Y eso siguiendo la normativa institucional, ¿no? Usted tiene deberes. Ahora, ¿cómo están estructurados los deberes de Nayade? Los deberes de Nayade, a pesar de que es una materia lógica, usted tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica generalmente son ejercicios, más o menos entre 1 y 5 ejercicios, a veces un poco más, 6, 7, pero jamás me voy a pasar de ese número de ejercicios.
A veces vamos a resolver alguno de esos propuestos en clase. Y bueno, aquí sí quiero ser un poco clara. Mire, entonces son dos partes. Voy a compartirles algo para escribir eso en la pantalla. Les voy a compartir lo que vamos a ver hoy y al mismo tiempo les hablo sobre la evaluación, ya que no tuvimos esa primera clase inicial, ¿no? Pero sí es necesario porque recuerden que dice un dicho por ahí, reglas claras conservan amistad. Entonces, hasta ahora, en casi 10, en más de 10 años que yo llevo en esto, no ha habido ningún problema, ¿no? Entonces, ¿ven lo que estoy compartiendo? ¿Tiene un buen tamaño, estimados? A ver. Sí se ve, Sí, profe. profe. Sí, bueno, Se ve. perfecto. Entonces, hasta ahora, lo que he hablado, ¿tienen alguna consulta? Por aquí escribió Luis que el señor Ortega o la compañera Shirley sea presidente, como en las otras materias. Por eso les digo que como ustedes no son nuevos, o hay dos opciones, o no se conocen, porque son una sección que armaron, o les fue mal con el presidente anterior en los semestres anteriores, ¿no? Entonces, al final les pregunto esto, le pido a quién es que los propuso, a Jordan y a Luis Galo, que al final me recuerde que lo del presidente. Entonces miren, vamos a hablar un poco en estos 5 minuticos, son en verdad vital, porque de eso depende que, como les dije, cuentas claras conservan amistades. Entonces, de eso depende que nosotros no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo son el 60%, ¿no? De Nayade, son así. Entonces yo le digo actividades de seguimiento. Vamos a darle ese nombre. Como ustedes son ingenieros, entonces esta formulita usted lo entiende. Entonces 50% sería una consulta. Más 50% de práctica. Entonces, les estaba diciendo que la parte práctica son ejercicios propuestos. Entonces, en esto que voy a resaltar, se supone que todos van a tener lo mismo, ¿no? Que todos irán a tener lo mismo, porque yo propongo los mismos ejercicios para todos ustedes. Pero esto, amigos, esto es un arma de doble filo para ustedes. ¿Por qué es un arma de doble filo para ustedes? Porque vamos a suponer, mire, que esto no es personal. Simplemente son los nombres que veo junto debajo de mi cuadrito. Vamos a suponer que Shirley y Pauta, que es lo que veo, vamos a suponer que Shirley y Pauta son amigos, entonces supongamos que Shirley no tuvo tiempo por X o Y razón, o no me consultó, no sabía hacer el deber, y Pauta le ayudó y le pasó el deber, ¿no? Entonces, como la parte práctica es idéntica para todos ustedes, para todos, pero son los mismos ejercicios. O sea, Shirley le dio 5, a Pauta le tiene que dar 5, la respuesta de un ejercicio, no es número. Entonces, vamos a suponer que Pauta ayuda a Shirley. Mire que es ejemplo nomás. Y bueno, Shirley salió del problema, ella agarró, entregó su deber, ¿no? Entonces, el arma de doble filo está en que el objetivo principal de las actividades de seguimiento es precisamente que usted también vaya practicando para su examen. Es también promover el autoaprendizaje. Entonces, si usted se copió literalmente, ni siquiera se tomó el tiempo de hacer lo que ya hizo su otro compañero, la síntesis, el análisis y síntesis de lo que le propuse, y se lo copió tal cual, entonces la única persona que se está haciendo daño respecto a estas materias, recuerde que esta materia, Matemática Superior 4, es la base de otras materias que ustedes van a ver, que son directamente profesionalizantes, por ejemplo, circuitos eléctricos, teoría electromagnética, antenas. Esas materias que ustedes van a ver requieren de las bases matemáticas de esta que usted está viendo. Entonces, ¿qué sería lo más práctico y que es un consejo? Porque al final de cuentas yo no me voy a yo no me voy a enterar, ¿no? Lo que pasó entre sus compañeros. Es que si usted por X o Y causa, algún compañero le ayudó con el deber, averigüe cómo lo hizo. Así usted está estudiando y está promoviendo el autoaprendizaje. Entonces,
Ahí van a ser iguales, ¿no? Entonces, ahora vamos con la consulta. Ya usted aquí tiene 5 puntos. 5 puntos es su deber. Eso está fácil, se ganó 5 puntos. Ahora vamos con la consulta. En la consulta vamos a suponer que en la semana 3, Nayade dijo que investigara sobre las aplicaciones de la transformada de Laplace en ingeniería y que hiciera un resumen. Vamos a suponer que yo dije eso. Yo me pregunto, y ahí si pueden, algún par me responde. Yo me pregunto, ¿será que la consulta vamos a ver 2 nombres, de Shirley y Pautas serán las mismas? ¿Pueden ser las mismas? No. Imposible. No. ¿Verdad que es imposible? Es imposible porque ni Pauta, ni Shirley, ni que ni siquiera fuesen gemelos, ellos van a pensar igual. Entonces, estimado, es allí donde ustedes pierden puntos. Se ganan 5 puntos de la primera con la práctica. Y usted tiene 5 puntos allí porque los mismos ejercicios es para toda la sección. Y yo creo que si ustedes hacen un buen equipo, que eso sería excelente, son un buen grupo, se organiza bien en ese grupo que tiene formado de WhatsApp o por cualquier otro medio que se comunique, ustedes se van a apoyar mutuamente si son un buen grupo. Así se estén conociendo en esta materia. Entonces, se van a apoyar mutuamente y esos son los grupos que son exitosos cuando al final se gradúan juntos, que ustedes ven que parece que todos se conocen, ¿no? Y es precisamente porque en el camino se han apoyado. Pero va a tener que trabajar en algo, en la consulta. Entonces, es allí donde ustedes pierden los puntos. Entonces, como les dije, cuentas claras conservan amistades. ¿Estamos claros con las reglas? Estimados. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Les parece que está bien? Dice Alfredo, Héctor Alfredo, que correcto. ¿Estamos bien? Ahora vamos a hablar del tiempo. Vamos a sacar la semana 1 y 2, que yo sé que ustedes tienen un poco de dificultad porque se sienten un poco inseguros porque no me han visto, ¿no? Y bueno, nosotros somos estudiantes, sabemos cómo es eso. Uno quiere ver, por lo menos que el profesor te diga, a ver, mire, esto es así. ¿Tiene alguna duda? Yo les voy a dar más tiempo, por eso al final necesito que tengan un presidente de curso. Va a salir como una tarea retrasada, pero no se preocupe por eso. Yo no voy a evaluarle por debajo de, o sea, le voy a evaluar sobre 10. Entonces hablemos de los días. Mire, supongamos que Nayade, en el deber 3, en la semana 3, ella activó la tarea, que todas están activadas, por cierto, el día 1 de una semana, el día 1. Usted va a tener, estimado, 10 días para poder resolver su deber. Pero de esos 10 días, hasta el día 8, usted va a tener una nota sobre 10. Y hasta el día 10, usted va a tener una nota sobre 7. Repito, hasta el día, son 10 días que va a estar abierto el deber allí. Pero hasta el día 8, usted va a tener su deber calificado sobre 10. Y hasta el día 10, o sea, 2 días después de eso, usted va a tener su deber calificado sobre 7. Entonces, ¿por qué, profe? ¿Por qué 8? Porque las autoridades fueron muy enfáticos en decirnos que solo le diéramos 8 días a ustedes. Sin embargo, yo les di un par de días más, pero no calificados sobre 10. Entonces, eso es lo que les quería decir. En la semana 7 y 16, estimados, vamos a resolver exámenes que yo he hecho en otro semestre para que ustedes vean la complejidad de lo que le viene en la siguiente semana, en la 8 y en la 17. ¿Estamos todos de acuerdo para poder empezar? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna consulta sobre lo que ha pasado, que no me vieron la semana pasada porque era feriado? A ver. Todo bien, profe. Todo bien. Entonces. Una pregunta. ¿Usted dígame. en las tareas tiene alguna portada en específico que tiene que tener la tarea o algo? Porque hay algunos profes que no, que lo haga usted. Usted es un ingeniero. Particular. Que lo haga usted. Que Ya, usted es un ingeniero. Usted tiene que ser lógico cuando quiere que alguien le entienda algo que entregó. Lo que sí les pediría, pero y eso es porque estamos trabajando desde casa, la plataforma acepta cualquier formato, cualquier formato. Pero como estoy trabajando desde una lacto, aunque es buena, bueno, yo creo que es buena, trate de que suba, yo nunca pido que el formato específico, pero esta vez sí les estoy diciendo que los que puedan suban en PDF.
lo que vayan a subir en PDF, para que yo pueda tener más facilidad de corregir. Les pido solo ese favor. Entonces ya sabe, ya tiene mi número de teléfono, hablamos de las reglas, hablamos qué va a pasar con los deberes que tiene atrasado y los que ya se les va a atrasar porque ya tienen activado desde el lunes los deberes de la semana 2. Y ya el lunes que viene los deberes de la semana 3. Entonces vamos a empezar. Repito, voy a ir un poco rápido en esto. Eliminé algunas diapositivas. Esto hice como un resumen de la semana 1 y 2. Y al final vamos a resolver unos ejercicios. De hecho, ya se los voy a mostrar resueltos por si acaso no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir resolviendo todas las semanas ejercicios, así que no se preocupe si está un poco perdido. De todas maneras, si necesita una tutoría adicional, ahí tiene mis contactos, vamos a tener un presidente al final de la clase, y bueno, ya que no quede de mi parte ni de la de ustedes, ¿no? Aquí dice Ortegas, sí vi los videos y tengo inquietudes de recordar ciertas cosas de los que indican en las clases. Bueno, entonces ya aquí las vamos a resolver. Entonces empezamos. Yo no les voy a bloquear los micrófonos, pero ustedes van a bloquearlos. Y eso es para que si yo voy explicando algo y usted realmente se perdió o tiene alguna duda, usted abre y me dice, profe, tengo alguna duda. Yo me detengo, explico y continúo. Porque de nada sirve que yo explique como una loca un tema y que todos ustedes estén perdidos. No tengan miedo o pena o no sé, de preguntar, así sea una tontería. Porque usted es el que se va a ir mal. Yo asumo que ya usted sabe todo. Entonces, ¿por qué? Porque son de un sexto semestre. Pero si no es así, no se preocupe. Para eso estamos. Estamos para explicarle, por lo menos yo soy así. Yo les explico desde lo más simple hasta lo más complejo con el único objetivo de que usted entienda. Entonces, vamos a empezar. El tema que nosotros vamos a ver se llama funciones de variable compleja, a pesar de que el sílabo fue modificado, se modificó. Cuando lo modifiqué, hace un semestre y medio atrás, más o menos. Este tema dura un par de semanas. ¿Por qué? Porque yo decidí, junto con otros compañeros, que le diéramos más peso a aquellos temas que ustedes necesitan, ¿no? Este tema de funciones de variable compleja, usted lo está viendo porque va a haber circuitos eléctricos, va a haber antenas, va a haber, a lo mejor con otros nombres, sistemas de comunicaciones, y allí usted necesita manejar variable compleja. Pero los temas centrales de esta asignatura son transformada de Laplace y transformada de Fourier. Entonces, esos son los temas cruciales. Si usted al final de este curso no tiene el mínimo dominio, por ejemplo, de resolver una ecuación diferencial con Laplace, entonces dese por perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor apruebe, no va en las otras materias que tienen que ver con esto, donde usted va a utilizar, resolver ecuaciones diferenciadas a través de Laplace, porque estas van a representar los circuitos eléctricos, señales, espectros de una antena. Entonces usted va a necesitar manejar, pero muy bien, transformada de Laplace y transformada de Fourier. Entonces, estos son para mí temas introductorios para la transformada de Laplace y más adelante la transformada de Fourier. Entonces, funciones de variable compleja. Les dije que voy a ir un poco rapidito, ¿no? Entonces, acá, los objetivos que se deberían de alcanzar hoy sería, vamos a caracterizar las funciones. Hablamos de la polinómica, de la exponencial, todas ellas. Vamos a hablar de los límites y derivadas de funciones de variable compleja, siendo este punto bastante importante porque se va a utilizar cuando que les enseñe a resolver ecuaciones diferenciales a través de Laplace. Los objetivos que se quieren, los contenidos fue lo que dicté, los objetivos que se van a alcanzar hoy es identificar las funciones elementales de variable compleja, estableciendo sus relaciones con el proceso de fenómenos de la realidad, resolver problemas sobre límite y derivada de funciones complejas. Entonces, yo les doy como una introducción, ¿no? A lo mejor ustedes ya conocen los números complejos, pero sin embargo, yo les paso por encimita eso, ¿no? A ver, números complejos. ¿Por qué surge esta necesidad? Para un ingeniero es realmente vital
conocer por qué surgió esto. ¿Por qué? Porque fue la base de toda la teoría electromagnética, por lo menos a través de este nuevo conjunto de números creado, que son el conjunto de los números complejos. Bueno, se pudo resolver algunos fenómenos eléctricos que con los números reales no era posible. Aquí salen fasores, entre otras cosas que usted va a ver más adelante. Entonces, este conjunto de los números complejos, al igual que los números reales, en él tenemos funciones, tenemos puntos, tenemos todo. Entonces, aquí les voy a hablar sobre las reglas que se deben de seguir en este nuevo conjunto. Aquí les digo un ejemplo. Mire, cuando se quería resolver el problema, por ejemplo, despejar la X de esta ecuación que acabo de sombrear, en el conjunto de los números reales salía una indeterminación. ¿Por qué? Porque nos quedaba de esta manera. Miren, nos quedaba X es igual a más o menos la raíz de índice par de un número negativo. Y eso, como ustedes saben, no existe en los números reales. Entonces, surge este nuevo conjunto de números que se llama el conjunto de los números complejos, en el cual esto sí tiene respuesta. La raíz par de un número complejo, la de un número negativo sí tiene respuesta. Y esa respuesta es esta I que tenemos acá. Esta I sería la parte imaginaria, la parte compleja de la representación matemática de un número complejo. Ahora, ¿cómo represento yo un número complejo? Un número complejo está representado por una parte real y una parte compleja. La parte real en este caso sería A y la parte compleja sería lo que acompaña a la I, en este caso B. Al igual que el conjunto de los números reales, nosotros tenemos aquí magnitud. ¿Cómo le sacaríamos la magnitud? En otras laminitas les muestro. Vamos a estudiar entonces esto en dos dimensiones, es decir, en el plano. En el plano tenemos su representación. En la parte real va en el eje X que llamamos nosotros, o en el horizonte, y la parte compleja estaría en el eje Y, en este de acá. Si yo quiero representar Z, entonces, al igual que en los números reales, yo digo, a ver, Z es A más BI. También escrito en forma vectorial sería así, A, B, ¿no? Entonces, A la busco en X y B la busco en Y, que en este caso es la parte imaginaria. ¿Qué más les digo? También esto es un par ordenado. Lo primero siempre va a ir en la X, lo segundo siempre va a ir en la parte compleja. Como les digo, es un par ordenado. Vamos a hablar del álgebra de los números imaginarios o complejos, ¿no? Álgebra de estos números significa cómo los sumo, cómo los resto, cómo los multiplico, cómo los divido, ¿no? Y es fácil. ¿Recuerdan cómo sumar vectores? Que como eran pares ordenados, yo podría sumar o restar, por ejemplo, X con X, Y con Y, pero yo no podía combinar, yo no podía restar algo que representa la X con algo que representa la Y. ¿Por qué? La respuesta es porque este es un par ordenado. Entonces, estimados, aquí con el álgebra de los números imaginarios, es como lo operamos. Entonces, supongamos que tenemos esta representación. Tenemos el vector Z1 y Z2. El vector Z1 y Z2 están definidos como A más BI y C más DI. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo lo sumo. Ya les hablé un poquito de eso. ¿Se cumple el principio de igualdad? Sí, solo sí. La parte real de Z1 es igual a la parte real de Z2. Y también la parte compleja de Z1 es igual a la parte compleja de Z2. Eso es lo que está escrito acá. A es igual a C, B es igual a D. Eso es el principio de igualdad. Adición. La propiedad de adición y sustracción. Bueno, si yo sumo dos números complejos, entonces lo puedo hacer la parte real con la parte real y la parte compleja con su parte compleja. Y la respuesta siempre de un número complejo estimado es, usted lo tiene que dar ordenado. ¿Qué significa dar ordenado? Separar lo real de lo complejo. En la multiplicación, bueno, en la multiplicación usted hace, supóngase que tiene la multiplicación de Z1 por Z2 y tengo esto de acá. Y cuando nosotros multiplicamos, aplicamos la propiedad distributiva, hacemos las operaciones, pero al final, por allí, les va a salir algo así. Cuando se les aparezca, por ejemplo, que multiplique BI por DI, ahí les va a quedar B por D,
I al cuadrado. ¿Quién sería I al cuadrado? I al cuadrado sería raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Recuerde que I la representamos como raíz de menos 1. Entonces, esto que está acá nos daría I al cuadrado, se van las raíces, y I al cuadrado finalmente usted lo va a sustituir por menos 1. Entonces, esto sería lo diferente, ¿no? Con los reales y los complejos. Acá, cuando tenemos un cociente de números complejos, usted siempre debe quitar los números imaginarios del denominador. Es así como ustedes en los reales, que si les queda una raíz en el denominador, usted racionaliza porque debe de subir la raíz. Aquí usted tiene que subir el complejo que quede en el denominador. Entonces, supóngase que se les pide dividir A más BI sobre C más DI. Usted aquí aplica el conjugado. El conjugado significa para un número complejo multiplicar y dividir, y donde esté la parte del denominador, ¿no? Y donde esté la parte compleja, allí usted le cambia el signo, así como estoy marcándole por acá. Usted le cambia el signo. Hace las multiplicaciones, el producto necesario, y obtiene entonces el cociente de los números complejos. Voy por las 5. Le pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá? Por lo menos. profe. Ok. No, profe. Perfecto, entonces. Entonces, repito, tiene que quitar del denominador los números complejos, y eso lo hace con el conjugado del denominador. Básicamente eso. Propiedades, a ver. Se cumple la propiedad de clausura, que es esto de acá. ¿Qué significa? Que si yo te hago una operación con dos números complejos, es decir, con elementos de un mismo conjunto, adivine qué voy a obtener. Voy a obtener como respuesta un elemento que pertenece al mismo conjunto. Eso es la propiedad de clausura. Sumo dos reales, obtengo un real. Sumo, resto, multiplico dos complejos, y lo que voy a obtener es otro complejo, ¿no? Independientemente que la parte real o la imaginaria sea cero, ¿no? Ambos a la vez no, pero uno de los dos. La propiedad conmutativa, al igual que los números reales, bueno, no importa el orden que lo sume, al final o multiplique, voy a obtener la misma respuesta. La propiedad distributiva da lo mismo que yo resuelva la suma en este ejemplo y luego multiplique a que yo haga distribución y luego resuelva. Me va a dar la misma respuesta. La modulativa se refiere a que yo le sumo a un número complejo un elemento que no lo modifica. Entonces, en este caso, ese elemento sería 0. Si yo le sumo a z 0, obtengo z. La invertiva para la suma y la invertiva para el producto. Entonces, la invertiva para la suma es aquella que la anula. Si yo tengo un número complejo, lo anulo con su opuesto. Entonces, es lo que está escrito acá. Y la invertiva para el producto se refiere a aquella que lo simplifica. Entonces, yo para poder simplificar un número complejo, lo multiplico por su recíproco. Su recíproco es 1 sobre él, que yo solo tengo escrito acá en una línea como z a la menos 1. Pero esto usted sabe que lo puede escribir como 1 sobre z. Entonces, la invertiva para el producto es aquel, repito, que lo simplifica a la unidad. Entonces, es multiplicarlo por su recíproco. Vieron que es pura teoría. Bueno, entonces también las propiedades de potenciación para números complejos. Es lo mismo que con los números reales. Si tengo potencias de igual base, sumo sus exponentes. Si tengo productos de potencia, entonces multiplico sus exponentes, como n por m aquí. Si tengo potencia una potencia, pero acá adentro tengo diferentes elementos que no tienen la misma base, entonces yo distribuyo esa potencia, ¿no? Y por aquí se movió. Y si tengo el cociente, yo no sé si aquí lo veo, si tengo el cociente de números complejos, que de igual base, coloco la misma base y resto los exponentes. Básicamente eso. Esto que está acá es el teorema del binomio, que también se utiliza para los números reales. Aquí también tenemos la propiedad del teorema del binomio. Si yo tengo la suma de dos números complejos elevado a una potencia, con aplicar esta propiedad o este teorema del binomio, yo puedo obtener la respuesta directamente. Imagínense este ejercicio que usted tiene que hacer, ¿no? Esto es un ejercicio que aparece resuelto como 10.000 veces en internet, en solucionarios, porque es como muy clásico. Imagínense que usted tenga que resolver esto
sin aplicar el teorema del binomio, es decir, sin aplicar esto. Entonces tendría que ser 20 productos. Pues sería esto 20 veces por el mismo, ¿no? Entonces usted puede resolver esto fácilmente a través de ese teorema del binomio. Esto es un ejercicio que usted lo tiene propuesto y como les digo, está por allí resuelto como 1000 veces, usted podría fácilmente hacerlo. Y no es difícil, es solo aplicar esto de acá. Solo aplicar. Esto que está acá se convierte en factoriales. Esto es n factorial dividido así como combinaciones sobre n, k factorial, n menos k. De todas maneras, ustedes ya tienen mi número, cualquier duda, no para resolverles el ejercicio, sino, profe, mire, yo apliqué esto, ¿usted cree que esto está bien? Porque si les resuelvo el ejercicio, entonces ya no es una consulta de ustedes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, el módulo y conjugado número complejo. Ya yo le hablé del conjugado. El conjugado sería, básicamente se aplica cuando yo tengo el cociente de los números complejos y quiero eliminar del denominador precisamente a este número complejo porque ahí no puede quedar. Entonces es multiplicar y dividir y donde está la parte compleja le cambiamos el signo. Su notación matemática es z con una barrita arriba, como si fuese un vector, pero esto representa en el conjunto de los números complejos conjugados. Entonces aquí se los escribí. El módulo, también les había hablado de él como una laminita 3. Les dije que al igual que los números reales, es sacar el cuadrado de cada uno de los componentes de, en este caso, el número complejo. Esto que está acá son algunas propiedades que se cumplen. Yo aquí hice una, propuse, dije si z es igual a 1 más 2i. Aquí dice que si yo le sumo a z su conjugado y lo divido para 2, me da la parte real. Y acá dice que si yo les resto a z su conjugado y lo divido para 2, me da la parte compleja. Yo aquí hice esta de acá arriba. Si yo le sumo, entonces mire lo que tengo, ¿no? Esto que está acá sería z, un z que inventé. Y yo digo, si a z le sumo su conjugado, es decir, que aquí va a ser más, y lo divido para 2, y efectivamente los 2i se van, se simplifican y me queda 1 más 1, que eso es 2, y al simplificar me da 1. Es decir, que se cumple la propiedad. Que la propiedad dice que cuando yo hago esto, lo divido para 2, obtengo la parte real. Y la parte real de mi número complejo es 1. Y lo mismo si lo restara, ¿no? Pero en vez de darme menos 1, me daría este 2 de acá. Solo la parte real, sin el i. Perdón, solo la parte compleja sin la i. Entonces, al igual que el conjunto de los números reales estimados, aquí nosotros también tenemos la necesidad de tener un plano en donde yo tenga coordenadas angulares. Entonces, aquí me detengo un minutico. A ver, nosotros tenemos el sistema base. El sistema base, estamos hablando aquí en 2 dimensiones, sería el plano, en donde ambas coordenadas son longitudinales. X y Y son longitudinales. Puede agarrar cualquier unidad, pero son en ese sentido longitudinales. No tienen ningún arco, no tienen ningún ángulo. Entonces, usando esa base, que es el plano, entonces se busca un nuevo sistema, un nuevo plano, en donde por lo menos una de las coordenadas tenga ángulo. ¿Y eso es por qué? Imagínese que usted quiera resolver un problema en un sistema coordenado donde todas las coordenadas son longitudinales, usted va a tener que ajustar su problema si este tiene curvas, si tiene ángulos. Entonces, usted va a tener que ajustarlo si lo hace allá. Ahora, si tiene un plano en donde existe una coordenada angular, en este caso se le llama plano polar de los números complejos, que es este de acá, usted entonces el ajuste no va a ser tan riguroso. ¿Por qué? Porque ya va a tener incluido en sus coordenadas, no sé si se acuerda cómo se representa. Se representa de esta manera. Vamos a ver si puedo bajar esto. Está como lentico. Acá. Entonces, usted tendría una representación de esta manera. El módulo, yo lo voy a escribir de esta manera. Aquí. Por cierto, este editor de ecuaciones, ustedes que son ingenieros, que tiene Word, ahorita que lo estoy utilizando para otras asignaturas y obviamente para ustedes, no tiene nada que envidiarle o muy poco que envidiarle a otros editores de ecuaciones. Está bien bueno. Vamos a suponer que este es el módulo de Z. En este plano, usted representaría un punto de esta manera. Vamos a escribir así.
Y aquí escribamos el ángulo. Entonces, es posible ajustar entonces un problema que tiene coordenadas angulares y longitudinales más fácilmente en este nuevo sistema que se le llama plano polar de los números complejos. Vamos a poner aquí un ángulo para no estar buscando ese símbolo. Le estaba buscando otra nomenclatura para ángulo, pero para no perder más tiempo en eso. Entonces, usted, estimado, representaría, en este caso, un punto en este plano polar de esta manera. Esto es una coordenada longitudinal, este es el módulo o la magnitud, como usted lo conoce, y esto sería el ángulo, este de acá. Bien, entonces, ¿cómo lo represento? Lo mismo que en los números reales. Usted aquí traza, entonces esta línea se llama R y es lo que usted necesita obtener. R usted lo obtiene, obviamente aplicando, como esto es un triángulo rectángulo y solamente para él se pueden aplicar seno, coseno, tangente, y el teorema de Pitágoras, entonces usted aplica, si usted quiere conocer R aquí, por ejemplo, sería este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? La raíz de eso, es decir, el módulo. O si usted lo quiere hacer a través de seno o coseno, bueno, necesitaría conocer cuánto es este ángulo, ¿no? Si quiere conocer R. Ahora, si usted quiere conocer el ángulo, tiene 3 herramientas. Seno, coseno y tangente. Recuerde que estos son exclusivos para triángulos rectángulos, ¿no? Por eso es que es lo que se hace el ajuste. Entonces, en función de eso, estimado, es lo que está acá escrito. El coseno de este ángulo sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es esta representación. El seno de este ángulo sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso R. Si yo quiero obtener quién es A y B, entonces yo despejo de acá y obtengo estas expresiones. Ahora, ¿por qué se quiere obtener A y B? Recuerde que usted utiliza un plano cuya base es el plano, en este caso, XY. Usted se va a otro sistema, resuelve allá y luego se tiene que devolver, ¿no? Igual como lo hacía en los números reales. Usted tenía un sistema, vamos a hablar en el espacio, un sistema coordenado X, Y y Z, tenía un problema y era más fácil ajustarlo a otro, entonces allí es donde usted utilizaba el sistema de coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas esféricas, y yo no sé si usted usó el sistema de coordenadas curvilínea, ¿no? Pero usted lo hacía simplemente para tener un mejor ajuste del problema que usted estaba resolviendo. Usted obtenía la solución en estos sistemas, cilíndrica, esférica y curvilínea, y luego se devolvía a través de ecuaciones de transformación. Esas ecuaciones de transformación, estimados, son estas que tengo acá, en donde usted dice, a ver, yo resolví allá, pero me tengo que devolver, y devolverme significa que yo tengo que dar el valor de A, la parte real, y el valor de B, teniendo datos como magnitud y ángulo. En este caso R sería esto de acá. Entonces, la representación polar, en forma polar de un complejo, es decir, en función de el módulo o magnitud y su ángulo, sería esto que tenemos acá, estimado. Despacio. Continúa. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo de cómo manejar raíces con números complejos. Y yo sí quisiera amplificarlo un poco, ya que sería su primer ejercicio, ¿no? Los que han visto los videos, yo allá en alguna clase lo expliqué, en otras no. Entonces, mire, nos dice, hallar un número complejo, XY, esta es la forma de un número complejo representado en el plano. Profe, usted dijo A y B, pero recuerde que les dije que en el plano, ¿no? Entonces, X y Y. Tal que su cuadrado sea igual a esto de acá. Entonces, lo que dice acá arriba es esto que está aquí. La raíz de 3 menos 4i, esto de acá, es igual a x más y. Entonces dice, obtengo un número complejo tal que su cuadrado sea igual a esta expresión. Entonces, yo quito esta raíz, significa que en ambos lados elevo al cuadrado. Aquí se simplifica, índice es igual a la raíz. Mientras que acá, entonces queda esta expresión, que es lo que estoy buscando. Vamos a buscar quién es X y quién es Y, porque quiero ese número complejo. Entonces, tengo acá y resuelvo este producto. Esto es el primero al cuadrado,
más, en este caso, el doble producto, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Aquí queda menos, estimado, porque recuerde que aquí sale i al cuadrado. Y la i al cuadrado, en las otras laminitas les dije que eso era igual a menos 1, ¿no? Entonces, por eso es que queda negativo. Entonces, repito, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, que es esto de acá, más el último, en este caso, y al cuadrado. Entonces, es esta expresión y el negativo ya les dije por qué. Entonces, como aquí está claramente separada la parte real de la parte compleja, yo comparo. Yo digo, a ver, este 3 de acá tiene que ser igual a la parte real del otro lado de la igualdad. Y este menos 4i tiene que ser igual a la parte imaginaria del otro lado de la igualdad. Bueno, es lo que está escrito acá. X cuadrado menos y cuadrado es igual a 3. Y menos 4i es igual a esto de acá. Es lo que tenemos. Profe, las i se simplificaron porque estaban cumpliendo la misma función en ambos lados de una igualdad. Bien, entonces tenemos aquí dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, o sea que el sistema tiene solución. Sería más cómodo despejar de esta ecuación que no tiene elevados al cuadrado una de las variables y sustituirlo acá. Bueno, eso fue lo que hice. Yo despejé de esta ecuación la y, significa que pasó a dividir el 2 y la x para acá. El 4 con el 2 se simplificó y al final me quedó esta expresión. Miren. Entonces, como les dije, despejo de aquí y sustituyo acá. Despejé de acá, sustituyo aquí donde está la y al cuadrado. Entonces digo, x menos 4y. Ya sabemos que eso es igual a 3, ¿no? Aquí está, igual a 3. Entonces digo, x queda igual y lo que sustituyo es la y. Entonces, resolviendo esto de acá, que le digo cómo se hizo, sería x cuadrado. Imagínense que aquí tiene un 1. Aquí tiene un 1. Entonces, en este caso, resta dos fracciones. Sería x cuadrado por x. Que quedaría elevado al cuadrado, ¿no? Quedaría x a la 4. Menos. Sería 2 elevado al cuadrado multiplicado por 1. ¿Cuánto quedaría eso? Y aquí este signo se elimina porque eso está todo elevado al cuadrado. Entonces quedaría 4. Dividido para 1 por x, que es lo que me quedaría de este lado, aquí, debajo. Pasa que yo lo escribí en una línea ya simplificado. ¿Cómo lo escribí en una línea, estimado? Aquí en la parte de abajo quedaría x cuadrado por 1. Y si lo paso para el otro lado, quedaría 3x cuadrado. Aquí. Repito, cuando resto dos fracciones, en el denominador sería el 1 que suponemos que está aquí, por esta x al cuadrado recuerde que es por esto, y como quedó dividiendo, lo pasé para acá a multiplicar al 3. Y luego pasé todo a un solo miembro, y quiere decir que este 3 que está positivo, 3x cuadrado que está positivo, pasó para acá negativo, que es esta expresión que tengo acá. Igualada a 0. ¿Por qué igualada a 0? Porque no dejé nada de este lado. Espero que me estén siguiendo. Entonces, acá, estimado, resuelvo esta ecuación. Profe, ¿y cómo la resolvemos? A ver, ¿cómo podríamos resolver esto para obtener esta expresión? ¿Aló? ¿Cómo podríamos resolver para obtener esta expresión? ¿Qué fue lo que hice de aquí? Que tenemos x, un polinomio de grado 4, x a la 4 menos 3x cuadrado menos 4 igual a 0. A ver, ¿qué hice acá? Que lo coloqué directo. ¿Quién me dice? Eso es para continuar y a ver si están por... Rufini, profe. Sí, básicamente, si usted sabe Rufini, así lo hizo. Entonces saqué las raíces y en función a eso evalué. A ver, ¿cuándo esto es igual a 0? Esto va a ser igual a 0 cuando esta expresión es igual a 0 o esta expresión es igual a 0. Entonces yo agarré esta de acá y dije, y despejé la x. Entonces me quedó esta expresión, porque me va a quedar la raíz cuadrada de 4, ¿no? Entonces me quedaría más o menos 2 la respuesta. Esto diciendo para que se cumpla esto. ¿Cuándo esto va a dar 0? Cuando este término es 0 o cuando este otro término es 0. Entonces, cuando yo despejo, cuando yo hago acá y digo igual a 0 y despejo la x, me queda esta expresión. Entonces, si ya yo tengo el valor de la x, mire que agarré cualquiera de las dos.
y yo por aquí tengo despejada la y, ya obtengo el valor de la y, básicamente. Entonces, yo digo más o menos 2, entonces y, que ya por acá estaba despejado, va a tener entonces, su respuesta va a ser más o menos 1, al sustituir. Me dice si se les puso verde, porque hizo aquí algo raro. La pantalla. Aquí divide para 2 positivo, para 2 negativo, y obtiene esta respuesta. Entonces ya si usted tiene la X y obtiene la Y, ya tiene ese número cuyo cuadrado es igual a este término, que son estos de acá. Este término que tenemos acá. ¿Y por qué 2? Bueno, porque recuerde que tiene 2 valores. Uno sería 2 menos y, o sea, con este de acá. Y el otro sería menos 2 más i, usando la otra. Entonces, este ejemplito simplemente es para que ustedes vieran cómo se comportaban las raíces en los números complejos. Vamos con la otra. Ahora sí, funciones de variables complejas. En esto voy a ir un poco más rápido, se las nombro porque se supone que ya conocemos cómo son las funciones en los reales, por lo menos las elementales, lineal, cuadrática, trigonométricas, exponenciales, potenciales, racionales. De todas maneras, aquí en las laminitas, aunque vaya rápido, sí se las voy a mostrar. Mire, las funciones reales, se supone que usted sabe que tiene que analizar su dominio, su rango, la continuidad, ¿no? De ella. O discontinuidad, a ver si ella en su representación presenta algún salto. En compleja, el comportamiento de ella es básicamente lo mismo, las operaciones que se hacen con las funciones, es básicamente lo mismo. Lo único que en los variables complejas, las funciones, obviamente como tengo parte real y parte compleja, también van a estar representadas de esa manera, así como esto que estoy sombreando. Las funciones van a tener una parte real, que sería de X y de Y va a tener una parte compleja, obviamente de X, función de X y de Y. Entonces, esa sería la representación de una función en una variable compleja, ¿no? Entonces, cuando usted trabaje con las funciones, usted tiene que separar lo real de lo complejo porque así debería de presentarla. Entonces, la idea de funciones en la variable compleja, como les digo por acá arribita, es igual, similar en los números, como en los números reales. Sin embargo, aquí permiten algunas cosas, allá donde habían indeterminaciones, aquí no lo son porque ya usted tiene un nuevo conjunto con el cual usted puede trabajar, que es la variable compleja. Entonces, acá, es decir, que se amplifican los dominios, se amplifican los rangos. ¿Por qué? Porque ya no van a haber algunas indeterminaciones que en variables, en los números reales usted tenía, porque no sabía cómo resolverse, ¿no? Y bueno, esto que está acá son ejemplos de funciones de variable compleja, pero al final, no sé si se dieron cuenta que todo es la misma respuesta, ¿no? Y es porque se representa parte real, parte compleja, en toda. Cual sea que sea la función, cociente, solamente la parte real, un conjugado, un valor absoluto de una función, todas tienen una representación de real complejo. Parte real, parte compleja. Entonces, aquí una función polinómica en variable compleja tiene la misma representación que en las reales. Lo único que aquí, bueno, pertenece al conjunto de los complejos. Estos serían unos ejemplos de funciones polinómicas, miren. Lo único que aquí en vez de ya tener solamente X o quizás Y, o X y Y, o X, Y y Z, usted aquí tiene Z, ¿no? Que Z es la variable compleja, un número complejo y que tiene parte real y parte imaginaria. Acá, función racional, un cociente. Aquí lo único que debe de garantizar que no tengamos una división para cero. ¿Por qué? Porque al igual que los números reales, la división por cero no está definida, ¿no? Entonces, lo opera de la misma manera. Estos son unos ejemplos de funciones de variable compleja cuando son racionales. Entonces, es un cociente, ¿no? Garantizando que, repito, el denominador sea diferente de cero. Recuerde que eso no está definido.
Estos son algunas funciones exponenciales y esto que está acá, aunque usted lo vea como que wow, ¿no? Que es como que ahí, imagínese, eso es serie. Usted lo va a utilizar mucho y ya le voy a decir qué expresión. Usted va a utilizar mucho esta expresión de acá, donde e a la i tita va a ser igual a coseno de tita más i seno de tita. Esta identidad, esta propiedad, usted la va a utilizar mucho, que es de Euler a función trigonométrica. Aquí yo les puse unos ejemplos que eran deberes, pero como los resolví anteriormente y en honor a la premura de que necesito que ustedes se nivelen, ojo, hoy no les voy a dar todo, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, si a mí me dicen, la única condición, mire, es que tenga esta estructura, e a la i, en este caso yo le coloqué tita, pero que tenga la i. Si tiene la i, entonces usted lo puede representar en función de seno y coseno. Recuerde, estimado, que seno y coseno, ¿serán las funciones reales o serán las funciones complejas? ¿O serán los cosenos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos? A ver, ¿quién me dice algo de eso? ¿Cuáles son los reales? ¿Coseno, seno hiperbólico o seno y coseno? ¿Cuáles son las funciones reales, no? Seno, coseno o seno hiperbólico, coseno hiperbólico. ¿Cuáles son los reales? Seno, coseno. ¿Eso es que lo real? Sí. No sé, usted el que me está diciendo. Yo digo que sí, profe. No, es los hiperbólicos. Seno hiperbólico, dice Ortega, Héctor y Alfredo. Héctor Alfredo dice que es seno hiperbólico y coseno hiperbólico, efectivo. ¿Pero son qué? ¿La real o lo imaginario, Héctor? Dígame. Los reales, exactamente. Lo imaginario es coseno y seno. Entonces, ¿por qué? Porque los matemáticos, para representar a los fenómenos de la naturaleza, obviamente crearon estas funciones. Pero ¿cómo es el comportamiento de estas funciones? Son periódicas, su dominio son todo el conjunto de los números reales, se comporta armónicamente desde menos infinito hasta más infinito, tiene un rango desde 1 hasta menos 1, desde menos 1 a 1, en ese orden. Y bueno, pero la naturaleza no se comporta así, no es ideal, ¿no? Entonces, esto es la idealización de la representación de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, esta identidad, por eso es que aparece, y les digo que la va a usar muchísimo en el conjunto de los números imaginarios, o en unos complejos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es donde pertenece. Entonces, mire acá, usted tiene e a la pi i. Entonces, aplicando la identidad, dice que eso se convierte en coseno del ángulo, en este caso es pi, más i seno del ángulo, es decir, i seno de pi. Si usted, cuando ve esto, usted de una vez no identifica cuál es la que da 0 o cuánto da coseno de pi, seno de pi, en las próximas clases yo les voy a enseñar un truquito para que usted pueda, apenas vea seno de 90, usted de una vez sepa cuánto da. A ver, ¿cuánto da coseno de 180? Usted de una vez sepa, ni siquiera usar una calculadora, simplemente imaginándose en qué posición está en un plano. Yo les voy a enseñar eso. Entonces aquí, el seno de pi, como está en el horizonte, esto es 0. Y esto que está acá te va a quedar menos 1 porque está en el lado negativo. Entonces, esta sería la respuesta. Esto es 0 y esto es menos 1. Acá tengo esta expresión, e a la 2 más 3i, y como la identidad solo la puedo aplicar cuando tengo i en el exponente, entonces utilizo propiedades de potenciación, separo, saco como factor común esto que no tiene i, y aplico la identidad en la expresión que tenga i. Entonces, en este caso sería coseno de 3 más i seno de 3. Esto no le doy una respuesta porque no da exacto, pues no son ángulos característicos. Yo lo que sé es que del seno y coseno no va a salir un número mayor de más o menos 1. La función logarítmica de la definición, bueno, al igual que allá, se denota por logaritmo de z, en este caso. Aquí
los que tienen base 10, ¿no? Y los que tienen base E, logaritmo natural, esta que está acá. Entonces, si a mí me piden calcular el logaritmo de Z, mire que es una identidad, esto que está acá es la demostración. Si a usted le piden calcular el logaritmo de un número complejo, usted dice, eso es el logaritmo de la magnitud de Z. ¿Y cómo sacamos la magnitud de Z? Raíz de la parte real al cuadrado más la parte compleja al cuadrado. Más I, o sea, I está I del número complejo, por el arco, esto es un ángulo de Z. ¿Y cómo usted calcula un ángulo? ¿Se acuerda del planito polar? Usted lo puede calcular por seno, por coseno, pero generalmente usted lo hace por tangente, porque es la que relaciona los lados, ¿no? Entonces, usted puede calcular el ángulo, esto que es este ángulo que está acá, sacando el arco cuya tangente es opuesto, o en este caso, acordándome, sería opuesto sobre adyacente, B sobre A, lo que tenemos en el planito. Bien, entonces, continuemos. Esta es otra identidad, ¿no?, que usted va a utilizar. Lo de arriba, repito, es una demostración. A ver, potencia en forma de Z. Entonces, aquí les digo, supóngase que tengo el producto de dos números complejos de igual base, ya usted sabe qué pasa con los exponentes. Y si tengo el cociente, ya usted sabe qué pasa con los exponentes, se restan. Potencia una potencia, los exponentes se multiplican. Y acá, ¿en cuál era? Aquí lo que pasa es que yo lo veo muy pequeño. Ustedes sí tienen una buena apreciación. Mientras busco algo aquí para, mire que hace un frío infernal. Ustedes sí ven bien la presentación. Yo la veo muy pequeñita. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Ya. Bueno, ya, aquí estoy. Entonces, estimados, esta de acá. Sí, está pequeña, pero en el video vi bien. A ver, la amplifico un poquito más. Yo la veo muy pequeñita. Para mí, en mi pantalla se ve pequeña. Bien, entonces, estimados, miren, esto de acá, ¿dónde es la que no les expliqué? Aquí. Si tengo, entonces, el producto igual base, ¿qué hago con los exponentes? Yo lo puedo modificar. ¿Y cómo lo puedo modificar? Si yo tengo Z elevado a un número complejo, y obviamente Z es un complejo también, yo puedo cambiar esto. ¿Recuerdan lo anterior? Lo puedo cambiar como E multiplicado por W, que en este caso sería la potencia. Lo que pasa es que esto está como está en letra, a lo mejor ustedes se pierde un poco, ¿no? Pero no es nada del otro mundo. Multiplicado por el exponente, logaritmo de Z más 2, esto es pi, que en conclusión, esto de acá se convierte en esta expresión, porque esto es una demostración. ¿Cómo sería su forma matemática formal, ¿no? Entonces, pero básicamente usted lo que hace es esto. Y usted sabe quién es el logaritmo de Z. El logaritmo de Z es lo que estaba en la laminita anterior. Es toda esta expresión. Ese es pi algo, es esta expresión de acá. Entonces, usted puede, estimados, si tiene potencia en forma de Z a la W, representarla a través de esta expresión, obviamente resolviendo quién es el logaritmo de la base. Aquí hay un ejemplito. Usted tiene 2 elevado a la 3 menos i. Usted simplemente aplica esta identidad y obtiene la respuesta. Se supone que esto usted lo va a resolver en su deber. No es difícil. Usted aquí lo único que tiene que identificar, estimado, es quién es W. En este caso, nuestro W es 3 menos i. Y nuestra base es 2. Entonces, ¿cómo le quedaría? Vámonos acá. Nos quedaría E elevado a la W. ¿Y quién es nuestra W? 3 menos i. Sería acá. Logaritmo de Z. Usted tendría que sacar, para darle respuesta a esta expresión. Ya voy, Pacheco, que vi que levantó la mano. Usted tendría que sacar aquí cuánto es el logaritmo de Z. ¿Y cómo saca el logaritmo de Z? Me devuelvo. Ya va que esto como que medio se colgó. Ahí. Usted saca el logaritmo de Z aplicando esta identidad. El logaritmo natural, ya cambió de base, del módulo de Z más i por el ángulo, que ya le dije que lo podía sacar por tangente.
que para este caso el ángulo, ¿quién sería? ¿Cuánto vale A? 3. ¿Y cuánto vale B? Menos 1. Entonces, ¿quién sería B sobre A? Para sacar ese ángulo. Entonces ya básicamente tendría eso. A ver, dígame. El que levantó la manito. Profe, buenas noches. Una Buena. pregunta. ¿Estas diapositivas serán resubidas a la plataforma para poderlas revisar luego o Todas solo están son? allí, más bien esto tiene menos contenido. Porque estoy tratando como que de darle lo que necesitan para resolver ejercicios de los deberes. Todo está ahí, todo. Incluso clases completas de esto, de otras secciones. Como estamos en esta nueva modalidad, estimado, usted tiene clases completas de otras secciones. Que es lo mismo, pero a lo mejor ahí salieron otros ejercicios, salieron otras cositas. A ver, Osvaldo, dígame. Una consulta, profe. En ese ejercicio, Z no quedaría igual a 2. ¿A dónde? ¿En Ah, en qué? este que está acá. Es que el Z es la base. Si aquí es 2, entonces Z, aquí logaritmo de Z. Entonces aquí sería logaritmo de 2. Es sencillito, por eso es que ni se lo resuelvo. A ver. Sí, entendido. Solamente porque dijo que tenemos que sacar el argumento con el... Sí, entonces, ¿cuánto te va a dar el ángulo? A ver, porque ahí es donde se mueren, pero full. A ver, yo les dije que era lo podía sacar por tangente a la menos 1, ¿cierto? El arco, que sería el ángulo. Entonces, sería B sobre A. ¿Cuánto vale aquí nuestra B? De 0. Y entonces, tangente de 0, Es... eso sí existe. Eso sí existe. Entonces, está sencillito de resolver. Mire, voy a repetir cómo lo va a hacer. Sería E elevado a la W. Nuestra W es esto de acá. Estoy comparando. Mire, comparo aquí con esto. Multiplicado por el logaritmo de Z. ¿Cómo va a sacar el logaritmo de Z, estimado? Lo va a sacar... Ay, creo que me devolví mucho. O me adelanté. ¿Dónde es que está? Aquí. El logaritmo de Z usted lo va a sacar acá. Esto le va a dar 0 porque la parte compleja, como dijo el compañero Osvaldo, ahí sería Z es 2, no tiene IB, eso es 0. Entonces, cuando usted sustituya para sacar el ángulo, le va a quedar tangente a la menos 1 de 0 sobre lo que valga A, en este caso que es 2. Entonces, por eso es sencillito, no se lo resuelvo por eso. Es aplicar la propiedad esta de acá. ¿Creen que lo pueden hacer? Profe, yo diría que si es que puede resolverlo para entender. No. Ahora cuando propongamos ejercicio, propongo otro, pero esto lo tiene que hacer usted. Algo parecido le hago. ¿Le parece? Así usted sabe cómo hacerlo. Sí, profe. Ok, entonces mire, pasemos a lo siguiente. Funciones trigonométricas. Aquí hay dos identidades que usted va a utilizar mucho, sobre todo en transformada de Fourier. Recuerde que para un ingeniero la transformada de Fourier es fundamental porque gracias a la transformada de Fourier usted puede representar una función que está en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y básicamente simplificar 1.000.000 de problemas. ¿Por qué? Porque en el dominio del tiempo, supóngase que es el espectro de una antena, su representación gráfica es bastante compleja, ¿no? Entonces tiene muchos picos, muchas distorsiones. En cambio que si usted pasa este espectro al dominio de la frecuencia, eso lo hace a través de transformada de Fourier, usted entonces, estimado, lo que tiene es una representación armónica de este espectro y es espectacular el desastre que sería el dominio de tiempo a lo armónico que sería el dominio de la frecuencia. Eso te lo proporciona Fourier, que usted lo va a ver aquí. Estas dos identidades las va a utilizar mucho allá en Fourier, cuando veamos transformada de Fourier, estas dos. Y bueno, es la representación del coseno y seno en función de E. La diferencia, bueno, es que aquí en el denominador tengo una I y que aquí es más y luego acá es menos. Son identidades. Acá arriba es una pequeña demostración. Recordemos que la función coseno es una función par, es decir, que si yo tengo coseno de menos n, el menos no sale porque es una función par. Pero si tengo el seno de menos n, ahí sí sale el signo, te quedaría menos seno de n, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función impar. Más adelante vamos a ver esto con mayor profundidad aquí, ahí. Entonces, límite
lo último que nos falta ver es límite y continuidad de funciones complejas. El límite se define como en el conjunto de los reales. El límite de una función cuando su variable tiende a un valor, que esto sería su nomenclatura. Nos da L. Si tenemos una respuesta de ese límite, entonces decimos que el límite existe y es único. Y evaluar el límite de una función es que nosotros nos estamos, acercando ese valor a través de la frontera. En el número complejo, si nosotros queremos dar como que una analogía real y complejo, entonces nosotros tenemos la función y nos estamos acercando a través de su variable en el entorno de ese valor. Lo mismo que sucedía en los reales. Entonces, usted, si obtiene una respuesta del límite, usted dice entonces que el límite existe y es único. Aquí se cumplen los mismos casos de indeterminación que tenemos acá, los más comunes, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Y bueno, hay otros, ¿no? 1 al infinito, son muchísimos casos de indeterminaciones de límite que usted vio con los números reales. Sin embargo, creo que se recuerda, son de los comunes, de los que más se utilizan, que es 0 sobre 0, infinito menos infinito, y el otro que es infinito sobre infinito. Esos son los más comunes, pero no son los únicos, hay muchos más, ¿no? Entonces, repito, evaluar el límite de una función, aquí en variable compleja, es lo mismo, es acercarse por los bordes hacia un valor y ver cómo se comporta la función en ese punto. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería la representación matemática del límite. Por ejemplo, si yo tengo esta función, mire que aquí es solo para que usted vea el concepto. Digo, el límite de esta función cuando z tiende ahí. Aquí no hay ningún caso de indeterminación. Usted, ¿qué era lo que hacía? Sustituía, donde en este caso donde está la z, sustituye su tendencia, es decir, i. ¿Y cuánto te daría esto? 2i. Este ejemplo, ojo, es solo para que usted recuerde el concepto, más nada. Esto que está acá es la demostración de que el límite es único y existe. Y eso es, no sé si ustedes se acuerdan de límites laterales, que usted agarraba. Voy aquí a escribir algo muy tosco, pero simplemente es para que usted me entienda. Déjenme quitar este chat de aquí, que me quita la barra de opciones. Si yo tengo, imagínense que esto es una línea recta, mire que estoy a mano alzada. Y bueno, supongamos que aquí estaría z sub 0, el valor al cual que yo quiero evaluar el límite. Aquí está, z sub 0. Entonces, usted evaluaba límites laterales. Aquí en los complejos se puede hacer. Usted se iba por la derecha y por la izquierda. Y usted lo escribía así. Usted decía límite. Vamos a suponer que esto es una m. Cuando en este caso z tiende, como le escribí z sub 0, sería a z sub 0, discúlpenme la letra. Usted escribía por la izquierda o quizás por la derecha. Usted evaluaba los dos. Entonces, evaluar la continuidad en variable compleja sí es posible hacerlo. Eso significa que usted se acerca, repito, por la derecha y por la izquierda, lo mismo que se hacía allá. ¿Qué sería evaluar esto de acá? Su nomenclatura, o menos o más. Menos izquierda se acerca en este caso a ese valor y por la derecha. Usted decía que la función era continua. ¿Qué significa que era continua? Vamos a suponer que esta es la gráfica de una función y que esta es su representación, ¿no? Y que por aquí, justo ahí, aquí estaría ese z. Z sub 0. Usted se está acercando por acá y por acá, ¿no? Sería esto de acá. Es continua si cuando usted evaluaba sus límites laterales, ellos daban igual. Entonces, significaba que ella continuaba cuando era evaluada alrededor de ese valor, en este caso z sub 0. Si usted al evaluar el límite por la izquierda y el límite por la derecha le daba respuestas diferentes, entonces la gráfica no hubiese sido esta. La gráfica de la función sería así como cortada. Supóngase que esto sea. ¿Por qué? Porque habría una discontinuidad. La función no seguía armónicamente en todo su recorrido. Entonces, eso es lo que se evalúa y de igual manera aquí en variable compleja.
es la misma analogía. Voy a borrar porque si no borro esto, se arrastra en todas las presentaciones. Yo espero que me hayan, más o menos, hayan recordado un poquito de eso. Entonces, acá, es esta. Entonces, acá, algunas propiedades, las mismas que aplicaba por allá. Usted si suma dos funciones, supongamos que nosotros ya inicialmente conocemos cuál es la respuesta de cada una de ellas. El límite de f de z, cuando tiende a este valor, la única condición es que sea alrededor del mismo. Supongamos que nos da la de f y la de g nos da b. Dos valores, es decir, que los límites existen y son únicos. Y su valor es a y b. Si sumamos las funciones, lo mismo que hacía en reales. Usted aplica los límites individuales y luego suma las respuestas. Igual para la resta. Aplica los límites individuales aquí y luego resta la respuesta. En este caso, A y B, A y B. En la multiplicación, bueno, usted aplica los límites individuales, aquí está, y luego multiplica las respuestas. En este caso, A y B. Las mismas propiedades. Y en el cociente, bueno, define el límite del numerador, el límite del denominador, y hace el cociente siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Recuerde que eso no está definido, no es matemática. Entonces, estas son las propiedades. Y definimos un punto en el infinito. Supóngase que usted evalúa un límite y le da más infinito. Eso es una respuesta adecuada, existe, eso es posible, que un límite te dé menos infinito, más infinito, 0. A ver, estimados, por lo menos uno que responda, a ver. Es posible, profe. ¿Ah? Si usted evalúa un límite y le da la respuesta a 0, infinito, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. Sí. Hay que levantar la determinación. No, pero es una indeterminación eso. O no es una respuesta. O sí es una respuesta. A ver, usted hizo un límite, resolvió y al final le dio infinito. O al final le dio 0. Eso es una indeterminación. No. Eso sí existe. Eso es una respuesta. Indeterminación, recuerde que les nombro las más comunes. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, ¿no? También está 1 al infinito, infinito a la 0. Esas son las indeterminaciones. Son muchas, son como unas 10 más o menos más. Pero las más comunes son esas. Si usted tiene como respuesta infinito, significa que la función se pega hacia los infinitos. ¿Qué significa eso? Aquí rapidito. Mire que aunque estamos hablando de teoría, es necesario que usted sepa cómo es, ¿no? Entonces mire acá. Supóngase que esto que está acá, déjeme hacerla ver mejorcito. Discúlpeme si no sale una línea recta. No, recuerde que estoy a mano alzada y entonces esto es con fines didácticos. Supónganse que este que está acá es el valor que usted está evaluando. Voy a hacer otra. Usted siempre les venga armonía. Supóngase que este es A. Y usted le va a evaluar el límite cuando la función se acercaba a A. Pero le dio infinito. ¿Qué significa? Vamos a suponer que esto que está acá le dio más infinito, ¿no? Lo que significa es que ella se pegó en su rango, se pegó hacia los infinitos positivos, hacia arriba. O bien sea por aquí, vamos a suponer que sea así. Quiere decir que la respuesta es correcta, más o menos infinito, en los reales es correcto. Aquí en los números complejos estimados, si un límite te da infinito, primero el infinito no tiene signo, ni tampoco argumento. Ya el infinito acá en la variable compleja no se representa menos infinito, más infinito. Simplemente se representa con este símbolo. Empezando por ahí. ¿Por qué? Porque definir un punto en el infinito significa que nosotros nos imaginemos, estimados, una circunferencia con centro al origen del plano, este imaginario, y cuyo radio es infinito. Entonces quiere decir que esto sería un plano complejo extendido, así como les escribí por acá. Eso es incluir un punto en el infinito en los números complejos. Es imaginarse eso. Yo tengo una circunferencia y su centro es el origen del plano coordenado, pero el radio de la circunferencia entonces es infinito. Eso se le llama plano extendido. Repito, en variable compleja, infinito no tiene signo ni tampoco argumento. Hay algunas situaciones que ocurren en los reales y aquí también, por ejemplo, que yo tenga z dividido para infinito.
Es como si yo tuviese un número dividido para infinitas partes. La respuesta tiende a 0, es decir, eso da 0. O si yo tengo z dividido para 0, eso nos da infinito. Esto es una respuesta de un límite. Y sí existe. Lo único que dice es que, bueno, las funciones se pegan hacia los ejes, ¿no? Bien. Otra definición, esto ya. Miren este ejemplito, para que vean que se hace lo mismo. Yo tengo f de z definido con esta función. Entonces dice, vamos a determinar el límite cuando la función tiende a infinito. Si nosotros evaluamos acá, estimado, nos va a quedar infinito menos 1, es decir, infinito. Y aquí en la parte de abajo, infinito menos 2, es decir, infinito. Hay una indeterminación. ¿Se acuerda que era lo que hacía en los reales? Usted agarraba y dividía cada término de su, en este caso, numerador y denominador, por aquella variable de mayor potencia. En nuestro caso, la variable de mayor potencia estimado es z a la 1. Entonces, al dividir, yo divido z para z, me da 1. Menos 1 dividido para z y no se simplifica, entonces me queda acá. O aquí z para z me da 1 y 2 dividido para z me queda esta expresión porque no puedo simplificar nada. Cuando evalúo el límite acá, entonces me quedaría 1 menos 1 sobre infinito, 1 menos 2 sobre infinito, entonces ya sabemos que un número dividido para infinito eso da 0. Por eso es que la respuesta en este caso nos queda 1 sobre 1. ¿Le parece que es sencillo? Lo mismo que se hacía para los otros, el número complejo, el número reales. A ver, ¿le entendieron el ejemplito? Mire que es fines didácticos. Me pasé con una. ¿Entendieron el ejemplito? Dice Vladimiro que sí, lo entendió. Está sencillito, ¿no? En la presentación que aparece en esta semana aparecen otras formas de resolver este ejercicio, que aquí está una, y otras identidades. Pero como usted lo sabe hacer, como lo hacía en los reales, si tenía una indeterminación por lo menos infinito sobre infinito, usted hacía esto, dividía cada término por la variable de mayor potencia. Si usted tenía también podría aplicar racionalización si tenía raíces o quizás si tenía polinomios, factorizarlo y ver si se simplificaba, porque el objetivo, estimado, cuando a usted se le presenta una indeterminación en el conjunto de números que sea, es evitarla. Y evitar la indeterminación significa reescribir la función. Y reescribirla, bueno, es utilizar artificios matemáticos como estos para que podamos evitarla. ¿Y eso qué significa gráficamente? Que hay así le dicen los libros, hay un hoyo, hay un huequito allí, alrededor del valor que donde tiene problemas, ¿no? La función, donde se indetermina. Esto que está acá son otras relaciones útiles que ustedes van a necesitar. Por ejemplo, si yo tengo infinito, el infinito de los complejos, sumado a, eso da infinito, o restado también da infinito. Si multiplico infinito por alguna constante, eso te va a dar infinito. O si multiplico infinito por infinito, eso, profe, infinito al cuadrado, da infinito. Si tengo una constante dividido para infinito, como ya les dije, eso da 0. O una constante dividido para 0, eso da infinito, que aquí no está el símbolo. Por ahí debió quedar regado. Eso da infinito, sin signo, ¿no? Y estos estimados son los ejercicios de esta semana, en donde usted va a tener que resolver estos límites, ¿no? Que están acá. Si nosotros lo vemos por encimita, por ejemplo, este de aquí, estimado, sustituye aquí, sería infinito, infinito al cuadrado por 4, es decir, infinito. Y acá sería infinito menos 1, o sea, infinito elevado al cuadrado, infinito. Esto es una indeterminación. ¿Qué tiene que hacer usted aquí? Resuelva este producto, primero al cuadrado, el doble de primero por el segundo al cuadrado, y divida todo para la variable de mayor potencia, que en este caso, para este ejemplo, sería z al cuadrado. No sé si me sigue. Acá, cuando sustituye el límite, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar 1 dividido para ¿cuánto? Este es facilito. Mire que les estoy ayudando con el deber. Si usted sustituye 1 dividido aquí, para 0. Para 0, elevado al cubo, es decir, 1 dividido para 0. ¿Y cuánto es eso? Indeterminado. No. Aquí me regreso para que usted vea. Infinito. ¿Cuánto es infinito? Ahí está, mire. Tan sencillitos los ejemplos. Acá,
Les voy a escribir aquí, como su clase fue así cortica, respecto a esto. Estos son 4 horas de clase. Mire, acá yo quiero que ustedes me digan y me ayuden a pensar cómo será una diferencia de cuadrado en variable compleja. ¿Se acuerdan de la diferencia de cuadrado? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a escribir aquí A, paréntesis aquí. Que sería A menos B multiplicado por A más B. Y usted sabe que esto en los reales es una diferencia de cuadrado y que la respuesta sería entonces A cuadrado, ¿cierto? Aquí más, en este caso menos B cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero en los complejos no queda ese menos, queda más. ¿Y por qué? Porque te queda por ahí un i al cuadrado. Y recuerda que i al cuadrado es menos 1. Les digo esto porque aquí necesitan saber qué sucede. ¿Cómo yo podría, les ayudo con el de arriba? ¿Cómo sería? Esto es una diferencia de cuadrado. Profe, no, porque aquí es más. Es una diferencia de cuadrado. Recuerde que usted está trabajando en los complejos. Veamos si es cierto, ¿no? Yo me voy a copiar esta expresión y voy a sustituir eso. ¿A dónde lo pongo? Por aquí, a ver. Ahí está. Lo voy a escribir por aquí. Mire que esto es lo que le estoy ayudando. Yo voy a escribir aquí Z. Uno. Aquí sería Z más 1. Eso que está ahí sería Z. Y aquí en vez de menos sería más. Y aquí 1. Entonces, esto de acá, usted lo podría cambiar. Y esto sin demostrar que por ahí te queda menos 1 al cuadrado, ¿no? Esto que está acá es básicamente esto de aquí. ¿Pero por qué? ¿Será que es 1 o será i? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Será 1 o será i? A ver. Tendría que ser i para que se haga el respectivo cambio de signo con el menos Exacto. cuando se eleva al cuadrado. ¿Quién fue que habló? A ver. No sé que tengo tapado eso. No sé. Bien, entonces, estimado, usted va a aplicar más o menos esto que está acá, pero para su ejercicio. Aquí ya les resolví, bueno, les expliqué 1, 2, este sencillito. Aquí resuelve el conjugado y esto de acá. Entonces, yo voy a poner un ejemplito acá con un numerito complejo para que vea lo que está pasando. Aquí. Voy a volver a copiar esta estructura y voy a inventarme un número complejo ahí, cualquiera. A ver, vamos a suponer que Z acá, sería aquí. Vamos a suponer que es 1 menos 2i. Eso va a ser igual. Eso va a ser igual a lo vuelvo a multiplicar. Vamos a multiplicarlo para que vean esa diferencia cuadrada y porque queda más. Entonces que quiero que piensen un poquito eso. Sería esta misma expresión. Pero aquí más. Entonces usted ahí tiene esa diferencia de cuadrado. Déjame borrar esto de acá. Acá. Entonces, ¿a qué quedaría igual esto? A ver, estimado. Quedaría 1 al cuadrado, ¿cierto, no? 1. Y luego, por la definición que usted tiene acá, que no la borré, sería menos, abro un paréntesis. Esto es lo que usa usted allá. 2i. Y esto de acá. Elevado al cuadrado, ¿no? Quedó por fuera, pero es aquí. Igual que aquí. Entonces quedaría acá, cuadrado. Entonces es aquí donde usted ve que sale el más. Porque en variable compleja la diferencia de cuadrado queda sumando. Entonces aquí sería, ya va que me salí del editor, ahora sí. Aquí sería entonces igual a 1 más 4. ¿Sí o no?
Sí, profe. Así. Entonces, esto es lo que usted va a aplicar acá. Entonces, va a poder simplificar algo allí. Si es que se puede, ¿no? Solo le estoy dando algunas ayuditas. De la misma manera aquí, mire, usted aplica esto que le acabo de explicar, le acabo de decir por acá y va a eliminar la indeterminación que va a ocurrir acá, porque te va a quedar 0 sobre 0. Entonces, estimados, básicamente es como lo debería resolver. Si aquí z tiende a 1 y usted aquí tiene z, averigüe cuánto le da. Recuerde que z se define como x más y. Estos ejercicios yo les coloqué acá la respuesta para que usted vea cuánto daba y resolviera. El mismo procedimiento es lo que hacía anteriormente. Entonces, estimado, en la continuidad de funciones, ya les hablé de eso. Usted va a evaluar cómo se comporta una función cuando tiende un valor y cómo se haría. Bueno, usted debe acercarse a través de los bordes. En variable compleja se hace lo mismo, es decir, límites laterales. ¿Nosotros aquí vamos a calcular límites laterales? No. No vamos a calcular límites laterales. Lo que nos interesa de continuidad de funciones básicamente es ver el comportamiento gráfico de estas funciones de variable compleja. Aquí hay algunas propiedades. Si tengo dos funciones que son continuas, las sumo o las resto, entonces vamos a obtener una función que es continua. ¿Cómo sería esto representado en la realidad para ustedes? Cuando usted solapa, suma o resta, supóngase que dos señales eléctricas. Dependiendo de que si esta unión es constructiva o destructiva, es decir, que se amplifica, se simplifica la amplitud de la señal o literalmente se anula, que es lo que a veces se quiere en ingeniería. Si usted suma dos funciones, en este caso dos señales que son continuas, dos funciones continuas, o la resta, entonces va a obtener una función continua, bien sea que estas se solaparon constructivamente o destructivamente. En Fourier hablamos un poco más de eso, de constructivo y destructivo, cuando yo sumo funciones, un conjunto de funciones. Igual que el cociente, si yo saco el cociente, siempre y cuando el denominador sea diferente de 0, de dos funciones continuas, la respuesta siempre va a ser una función continua, porque lo que estoy es uniendo señales que tienen la misma característica, en este caso. Aquí funciones que tienen la misma característica. Aquí tengo una función definida a trazos, y eso significa que cuando está definida a trazo, estimado, es esto, ¿ves? Déjenme acá hacer una línea bien un poco tosca. La función definida a trazo lo que te dice es que ella tiene comportamientos distintos y por intervalo. Por ejemplo, esta función está definida en dos trazos. En el primer trazo se comporta como una función racional y en el segundo trazo se comporta como una función constante, que sería esta 3i. Entonces, supongamos que la gráfica de esta función, me invento cualquier cosa, es así. Entonces, supongamos que aquí quedaría i. Vamos a suponer que es aquí, ese punto. Se comporta como una curva en un extremo, mientras que en el otro intervalo se comporta como una función constante, que sería la gráfica de esto que está acá. Entonces, eso significa una función definida a trazos. Una función que tiene distintos comportamientos en distintos intervalos. Básico, ¿cómo lo vio en reales? ¿Cómo lo vio en reales? Entonces, estimado, aquí yo tengo esta función y quiero saber si ella es continua. ¿Qué significa continua? Bueno, si cuando pasa de este comportamiento a este otro, ella sigue con su gráfica, es decir, que no tiene ningún corte, ningún quiebre, no hay ninguna discontinuidad alrededor de ese valor. Entonces, yo tengo esta función y para evaluar si ella es continua en un valor, entonces yo hago el límite cuando ella tiende al otro valor. ¿Qué quiero decir con esto? Mire acá, el límite de la función cuando z, su variable, tiende al valor de la otra, es decir, tiende a la frontera, se acerca a la frontera de la otra función. Al evaluar este límite estimado, aquí está esta diferencia de cuadrado, aquí está la respuesta que me dio el compañero, que esta diferencia de cuadrado se puede cambiar con esta z menos i, z más i, aquí está. Es decir, que no va a poder simplificar allá, aquí elimino,
¿Y por qué elimino, estimados? Porque aquí hay una indeterminación, 0 sobre 0. Entonces reescribo, evito la indeterminación reescribiéndola, hago acá mi diferencia de cuadrado para complejo y bueno, simplifico. Vuelvo a evaluar y sustituyo, ¿no? Aquí z menos 1, se va z menos i, se va con z menos i y me queda esta expresión. Evalúo el límite, sustituyo i acá y me queda 2i. ¿Se acuerdan lo que les dije por allá de los límites laterales en los reales? ¿Cómo nos dio? Se supone que si esta función es continua de este tramo a este otro, adivine cuánto me tendría que haber dado esta respuesta. Me tenía que haber dado lo mismo que el otro tramo, es decir, 3i. Aquí no me dio igual. Quiere decir que la función es discontinua. ¿Alrededor de qué valor? Cuando z tiende a i. Entonces, tiene este comportamiento en un tramo, tiene una discontinuidad cuando pasa a su otro comportamiento, en este caso como una función constante. De esta manera, estimados, nosotros en funciones de variable compleja vamos a evaluar la continuidad de una función. En este caso, esta función es discontinua, no nos dio igual, miren, no nos dio igual. Vamos a pasar, ya casi terminamos. Esta es la definición de derivada en variable compleja. Si ustedes se dan cuenta, es la misma que en los números reales. Y la voy a pasar por encimita. Y no es apuro, les dije que iba a hacer esto así. Y bueno, algunas propiedades. ¿Qué pasa cuando usted tenía la suma de funciones en reales? Usted hacía las derivadas individuales, es lo que está acá. ¿Qué pasa cuando tenía la diferencia? Lo mismo, hacía las derivadas individuales. ¿Qué pasa cuando tenía el producto? Bueno, usted decía el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por el primero derivado. Eso. Y si tenía el cociente, que en este caso es la división, bueno, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el segundo sin derivar por el primero derivado, y el denominador elevado al cuadrado. Estas son algunas que les coloqué para que vean que es la misma regla. Y bueno, si usted tenía una función compuesta quiere decir que dentro de una función, ¿se acuerda de regla de la cadena? Tenía otra función, entonces usted iba haciendo las derivadas de adentro hacia afuera, ¿no? Y ya. Toda la teoría que necesita, estimado, para el siguiente tema, que es transformada de Laplace, ya usted la cubrió hoy. Yo sé que está un poco adelantado, no se preocupe que yo les voy a seguir nivelando. Aquí les dejo este pensamiento que dice, si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Eso lo dijo alguien muy importante para ingeniería, que es Thomas Edison. Ustedes sabrán por qué, y si no sabe, bueno, le invito a que utilice las TICs para averiguar quién era, ¿no? Esto que está acá son las fuentes y algunos deberes que usted tiene por ahí asignados, y nos quedaría entonces, nos quedan unos minuticos, esto es de la presentación 1. Nos quedan unos minutos acá, casi 20 minutos para mostrarle unos ejercicios que ya están resueltos. Entonces, esto lo resolvieron compañeros déjeme, esto creo que le va a salir un pantallazo azul. Déjeme, ya te atiendo, Ramírez. Déjeme dejar de compartir para que me vean la cara. Aquí está. Dígame, Ramírez, mientras voy con el otro archivo. ¿Dónde está Ramírez? Aquí, ¿me escucha? Ajá, sí, sí le escucho. Dígame. Ya. Estaba revisando que ahí en las actividades que hay que hacer de la semana 1. Y de la 2 también. Y sí, de la 3. Ya. Y hasta dice, la 16, estimado. Ajá. De la Dígame. semana 1 ahí dice resolver 8 ejercicios de funciones elementales de variable compleja. Estos Sí, ejercicios son como 5 más o menos. Son como 5. Los que están en las presentaciones. Los que le dejo allí para resolverle, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que creo que se me fue el audio, dígame. Sí, los que estaban ahí para resolver, ¿verdad? Sí, son como, no son ni 8. En verdad eran 8, pero en vista de que yo tenía 2 cursitos de la semana, de los viernes, que en la primera semana no me iban a ver, yo modifiqué las presentaciones y eliminé unos ejercicios, pero lo hice en función a ustedes. ¿Por qué? Porque no iban a saber cómo hacerlo. En la semana 2, si tienen esos 6 ejercicios o esos que están allí de variable compleja, y recuerden que eso tiene consulta, no vaya a dejar de hacer la consulta. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta?
Sí, con respecto igualmente a la semana 2, dice aplicación de límites y derivadas de funciones complejas. ¿Eso Li- es consulta? Aplicaciones, sí, eso es consulta. Mire, Aplicaciones, todo lo que les consultas y pida por desarrollar allí, ejercicios. disculpe, todo lo que yo le coloque por allí, que consulte, aplicaciones, utilidad, usted tiene que direccionarlo a ingeniería, ¿yo? Todo, todo. Ya. Sí, eso es consulta. Recuerde que no sé si estaba al inicio, que esto tiene una parte de práctica, que son ejercicios, y una consulta, que es lo que usted debería de investigar, ¿no? Ajá. ¿Y hay algún mínimo de líneas o en la consulta o algo? Que lo haga usted, porque mire, le voy a comentar algo que les he dicho a sus compañeros. No esto, a sus compañeros de carrera, que serían estudiantes de otras ingenierías. Y los que ya me conocen, ahorita no sé si en este curso tengo ya personas que hayan visto clase conmigo. Mire, yo tengo una memoria que no sé si es no sé, una bendición o malo para ustedes, ¿no? Yo tengo una memoria fotográfica. Entonces, yo sé que los ejercicios todos ustedes lo van a tener igual, pero en las consultas, si tengo que corregir 300 deberes con la misma consulta, estimado, yo le aseguro que el deber 1, supóngase que Ramírez sacó 10 en el deber 1, me encantó la consulta, profe, ¿cuántas líneas? Lo hizo él, yo me di cuenta que lo hizo él. Ya usted tiene 5 puntos ganados de los ejercicios. Lo que tendría era que salvar los otros 5 puntos de la consulta, ¿no? Pero yo en el deber número 298 de estos 300 estudiantes, yo veo la misma consulta, estimando, yo no sé cómo pasa, yo me doy cuenta. Entonces, es lo que ustedes tienen que tener cuidado, ¿no? Porque entonces se van a molestar con su profe porque les va a decir, y a Ramírez no le quito la nota, ¿sabe? El primero que le corregí no le voy a quitar la nota, le quito de más porque yo digo, él fue el primero que lo hizo y los demás se copiaron. Entonces, traten de hacer las consultas como límite, que lo haga usted. Profe, ¿cómo lo voy a hacer? Escríbalo en un cuaderno, redáctelo en un documento, como usted quiera, como usted quiera, como usted quiera. Yo tengo la obligación de leer lo que usted me envíe. Lo único que le pido es que, por favor, en esta modalidad que estamos ahorita, trate de subirlo en PDF para mi comodidad. Solamente eso. ¿Tienen alguna otra consulta? Mire que nos quedan 18 minutos, bueno, menos, porque necesito salir unos 8 minutos antes para la otra clase. A ver, ¿no? Doctora, Miren esto de acá. Una pregunta que quería yo para las tutorías, ¿nos puede ayudar, por favor? Para las preguntas, lo que sea. Sí, claro. De hecho, por ahí no tienen hasta mi número. Si el miércoles usted tiene previsto, según la plataforma, para hacer las tutorías, ¿nos podría ayudar, por favor? Para este ¿Me miércoles? recuerdas qué hora puse? Sí, está de 18 a 19. El miércoles. Yo creo que como vamos a definir ahorita quién va a ser nuestro presidente de curso, de ustedes, ¿no? Que por ahí propusieron algunos. Yo creo que estoy viendo el horario, eso es lo que estoy viendo. Vamos a definir a través de él cuándo nos vamos a conectar y así invito a sus otros compañeros. ¿Les parece? Para no Muy bien, atropellarlos doctora, tanto. gracias. Muy bien, yo tengo disponible el día miércoles. por Ya eso le más digo, bien ya le estoy viendo mi horario para decirle que tengo disponible. Porque eso lo Ya. hice para darle consulta a otra sección, pero yo no sé si a ustedes a mí me sirve. A ver, Claro. en mi horario, los días miércoles, ¿usted me dijo de qué hora que la tenía colocada? Está en la plataforma de 18 a 19 horas. Ajá, o sea, de 6 a... Si ustedes están de Así es. acuerdo y su presidente ese día habla conmigo, yo me conecto y resolvemos todos estos ejercicios y usted quedaría como que mejor. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien, me parece. Gracias. Ok, mire, vamos a hablar un poco de esto en un par de minutos que tenemos. Mire, nosotros, ustedes como ingenieros, ustedes, para poder representar los fenómenos eléctricos, muchos de ellos, ustedes tienen que pasarlo un plano complejo. Un ejemplo de esto sería cuando usted analiza, por ejemplo, una microcinta, un circuito integrado, y usted quiere estudiar de él el comportamiento eléctrico, quiere estudiar parámetros eléctricos, por ejemplo, capacitancia, potencia, eso, ¿no?
Entonces, usted en el plano real le sería un dolor de cabeza, las ecuaciones serían realmente horribles y posiblemente ahí no consiga solución. Usted lo va a pasar a un plano complejo, es decir, obtiene su imagen, eso significa obtener la imagen en el plano complejo, allá resuelve porque tiene las herramientas en matemáticas adecuadas para analizar el problema. Les di un ejemplo muy básico de lo que ustedes podrían hacer. Un circuito integrado, el comportamiento eléctrico de él. Usted tendría que pasarlo al plano complejo, analizarlo y luego regresarse al plano real. Este ejercicio que está acá, estimados, que ya está resuelto, era por aras al tiempo. Básicamente lo que te pide es eso. Pero sin embargo es muy básico, simplemente para que usted sepa qué es lo que pasa. Aquí tenemos unas rectas representadas en el plano real, en el plano XY, que es como dice acá, y nos piden obtener la imagen en el plano complejo, que sería este espacio que está encerrado por acá, ¿no? Y ya les dije por qué, cuál es el motivo, por qué se hace. Entonces, por ejemplo, estas son 4 funciones, son constantes, son rectas, paralelas a los distintos ejes. Entonces, estas funciones, y igual a 1, estaría representada acá, mire. Sería esta de acá. Y igual 3 sería una recta paralela al eje de las X. Esta que está acá. Y X igual 2 sería esta recta de aquí. Y X igual 0 sería esta que se ve solapando al eje de las Y. Esto que está acá, estimado, sería la representación gráfica de estas 4 rectas que yo se las tengo sombreadas. ¿Me siguen hasta ahora? Mire que como ya está resuelto, Sí, profe. está todo bien. Sí, profe. Bien, entonces, estimados, tenemos esto de acá. Y la forma más sencilla de entenderlo es proyectando puntos, porque proyectando funciones, eso es bastante, salen hasta integrales elípticas, imagínense eso. Y eso es matemática bastante ruda, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, yo les voy a enseñar a obtener esa imagen, estimado, a través de puntos. Y eso significa ver qué figura se encierra acá un espacio, en este caso cuando representamos las 4 rectas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se encerró algo, ¿no? Se encerró esto de acá, ¿ves? Esto que está acá es el espacio que se encerró. Entonces, representemos los puntos que delimitan ese espacio. Entonces, es lo que está por acá escrito. Por ejemplo, este punto que está acá sería 0, 1. No, profe, en el orden que lo hagan no hay ningún problema. Este otro punto sería 2, 1, que sería este de acá. Este otro punto, 0, 3, sería este de acá, ¿ve? 0, 3. Y el último, que sería esta esquinita, nosotros lo representamos con 2 y 3 hacia arriba. Entonces, estos puntos que están acá, serían la representación de los bordes de ese espacio que se encerró. Entonces nosotros vamos a tener que obtener la imagen acá, en el plano complejo, miren, Y, X. Entonces, ¿cómo obtenemos la imagen? Acá yo les hice la relación matemática de a qué representaba esta función, porque en el ejercicio te dan la función, y eso está bien, porque si no te dan la función, esto sería un dolor de cabeza. Eso es como para un matemático puro, un físico puro, ¿no? Entonces, usted sabe que Z, nosotros lo podemos representar a través de X y Y, porque esa es su representación, ¿no? Nosotros resolvemos este producto, sería 2 por X, 2X, 2 por Y, 2Y, menos Y por X, quedaría menos YX, y menos Y por YY, ahí nos quedaría Y por Y al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso que nos queda positivo. Recuerde que Y al cuadrado es menos 1. Con el menos que te da el producto, entonces sería más. También les dije a ustedes, estimado, que nosotros debemos de separar la parte real de la parte compleja. Si nosotros vemos esta expresión, la parte real sería el 2X y la Y. Y por eso lo puse de un colorcito. Más lo que tiene Y lo separo, que sería la parte compleja. Entonces sería menos X para que tenga como que el mismo orden. Si usted lo escribe al revés, no hay problema. Y 2Y. Entonces aquí tengo claramente separada mi función, parte real y parte compleja. ¿Hasta ahí vamos bien?
A ver, Sí, profe. dice Córdoba que sí, ajá. Y los otros compañeros que hablaron también. Entonces, mire, ya sabemos los puntos y ya tenemos la función para poder sustituir los puntos y obtener entonces nuestros puntos en el plano complejo. Yo aquí hice uno, por ejemplo, este punto P101, yo lo represento acá. Entonces sería, ¿cuánto vale la X aquí? 0. ¿Y cuánto vale la Y? 1. Entonces, en esta función que está acá, yo digo 2 por X que vale 0 más 1 que vale Y, coma. Aquí sería menos 0, yo lo coloqué allí para que usted sepa lo que se está haciendo, más 2 por 1. Entonces, esto que está acá, estimado, me daría entonces las coordenadas del punto, el otro, allá en el plano complejo. Entonces aquí 2 por 0, 0 y le sumo 1, me daría 1 acá. Sería 0, que no suma nada, sería 2 por 1, 2. Entonces, este que está acá, estimado, sería el punto representado acá, que en nuestro caso sería 1, 2. Sería este de acá, 1, 2. Este sería nuestro punto, aquí. Lo mismo, análogamente a esto, pero sustituyendo la X2 y la Y1, se obtienen los otros puntos que están acá. Entonces, estos otros puntos los representamos acá. Por ejemplo, el segundo punto sería 5, 0. Entonces, aquí sería este puntico de acá. El siguiente, 3, 6. Buscamos dónde vale 3 y subimos hasta 6. Y el otro 7, 4. 7 y para acá 4. Entonces, estimado, esto que está acá representa el espacio, la proyección, la imagen del plano real al plano complejo. Y ya les dije por qué se hacía. Esto es una forma muy sencillita de hacerlo a través de puntos. El miércoles los que se conecten, los que tengan chances, de todas maneras voy a hablar con su presidente de curso. Vamos a resolver esto pasito a paso y van a ver que lo van a entender de una mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que hasta aquí voy a llegar hoy. Aquí hay más ejercicios resueltos. Déjenme salir de este editor. Pero me parece que los voy a atropellar si sigo. Por eso les dije al principio, esperemos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿no? Porque estoy tratando de nivelarlos a ustedes paulatinamente. Ya con el miércoles ya quedamos bien. Ojalá se puedan conectar todos. Bien, entonces, estimado, finalmente, ¿quién va a ser su presidente de curso? ¿A quién me propusieron por allí? Yo dije 2 personas que me dijera, ¿quiénes querían? A ver, ¿quiénes van a ser su presidente de curso? Mire que tenemos un par de minutos, usted tiene que conectarse a otra clase y yo también. Luis Espinosa o Shirley. ¿Quién va a ser? A ver, déjenme dejar de compartir esto. El miércoles resolvemos más ejercicio, quédese tranquilo. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Shirley o Luis Espinosa? Que haya sido presidente antes y ustedes sepan cómo es. O que ya sea presidente en otros cursos y que aquí también pueda hacerlo. Y así no tiene 3.000 cursos 3.000 grupos de WhatsApp con distintos presidentes. Shirley. Ay, le van a dar Si ese usted paquete. quiere, yo le puedo ayudar entonces siendo la Shirley, presidenta ¿cuál del es tu curso. apellido, querida? Alfaro. Shirley, mire, yo necesito que usted hoy me escriba un mensajito. ¿Ya? ¿Sabe para qué? Para guardarlo y entonces tenerla como presidenta de este curso. De todas maneras, Listo, profe. estimados, yo creo que usted es la única mujer del grupo, creo, porque lo que veo Sí, son creo. creo, ¿verdad? Y bueno, esto generalmente sucede porque ustedes saben cómo son ellos, no se aprovechan de esas cosas. Pero bueno, me escribe el mensajito, estimada, para que cuadremos para el miércoles. Por aquí, compañeros, disculpe, Ya, soy nuevo profe. en el grupo. Mira, Shirley, ahí tienes un nuevo integrante. ¿Para qué? Da tu número, Shirley, para que ellos mire que esto es un grupo que está de varias secciones. Escribe tu Sí, o número sea, pero escribe yo... ya tu número en el chat para que los otros se lo copien. Ya. Porque es más fácil así, que ellos se copien tu número, tú hagas el grupo y te digan que los agregue. Entonces, estimados, el miércoles cuadro con Shirley, que ya va a tener un grupo de WhatsApp, entonces allí resolvemos ejercicios pasito a paso, no se preocupe si quedó un poco perdido, les voy a ir nivelando poco a poco. Ya, profe, entonces yo ahí les agregué les puse ahí mi número para que me escriban por interno y yo les vaya agregando al grupo que voy a hacer. Ok, entonces, Ya, profe. señor Héctor, ahí tiene el número de Shirley, agregue.
Y señor Diego, Ricardo, ahí tiene el número de Shirley, envíale un mensajito para agregarlo al grupo de WhatsApp. Nos estamos viendo, estimado, no se preocupe, vamos a avanzar en esto. Esta matemática es un poco ruda, pero sí lo vamos a lograr, ¿ok? Nos estamos viendo. Me voy a desconectar ya porque necesito ingresar a la otra clase. Nos Gracias, estamos viendo. doctora, una feliz noche. Espero hayan entendido un poquitico, por lo menos. Y nos vemos el miércoles. Que Shirley me escriba el mensajito para cuadrar con ella. ¿Sí? Listo, Gracias, profe. doctora. Yo ya le Buenas escribo. noches. Gracias, profe. Ok. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.